Hola, hola, bienvenidos, buenas tardes. Un poquito tarde, son las 6:44, ya nos pasamos de las 6:30, pero bueno, ya estamos aquí una nueva semana. Ayer no hubo transmisión, pero ya estamos aquí. Hoy es martes 6 de mayo del 2025 y ya estamos para saludarlos, darles la más cordial bienvenida y ahorita les vamos a platicar cuáles van a ser los temas que vamos a estar tocando el día de hoy. Mientras tanto, pues un abrazo a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos están viendo y escuchando, los que se siguen conectando, como por ejemplo Abel54, te saludo mi querido Abel, saludos, buenas tardes, también a Patricia Vázquez, saludos, buenas tardes mi querida Patricia Vázquez, bienvenida a este canal, bienvenida a la transmisión en vivo, también Patricia Reyes, también otra Patricia, saludos a Patricia Reyes, muy buenas tardes, bienvenida Patricia Reyes Rivas, saludos hasta donde quiera que te encuentres, nos estés sintonizando, estés conectándote, bienvenida, quédense todos ustedes porque va a estar muy buena la información del día de hoy y espero que les guste y con eso estén bien informados. Javi Garduño, saludos, buenas tardes Javi, saludos, bienvenido, espero que estés pasando un excelente día y una muy buena semana, bienvenidos todos ustedes. Tere también, saludo a Tere que se está conectando, por supuesto. Y me da mucho gusto que lo esté haciendo, me da mucho gusto que estén llegando, que estén conectándose todos ustedes. Si alguno de ustedes no lo ha hecho y no se ha conectado en el canal de YouTube de Somos la 4T Noticias, les pido que lo hagan. Tenemos nuestro canal hermano en YouTube, Somos la 4T Noticias, para que allá vayan y se suscriban al canal. Eso sería muy bueno, muy útil. Así que cualquiera de ustedes, Javi Garduño, Tere, Rosario, Ana Victoria, Rosario de Marui, User 7967, o los que mencioné anteriormente, Patricia Reyes, Patricia Vázquez, todos ustedes que se están conectando, sean ustedes nuevos en esta plataforma, en este canal, su canal Somos la 4T Noticias, o no lo sean, ya tengan más tiempo, pues espero que ya se hayan suscrito. Si no lo han hecho, vayan y suscríbanse al canal de YouTube para que nos apoyen y subamos en las suscripciones, el número de suscriptores. BCMT Z49, bienvenida, o bienvenido, no lo sé, papacito, bienvenido. User 7967 también, bienvenido a esta transmisión en vivo. Sandrux, saludos, Sandrux, bienvenida a esta transmisión también. Espero que sigan conectándose, que sigan aquí participando en esta transmisión en vivo, informándose de lo que vamos a estar hablando. No se van a repetir, la información está muy buena la información que tenemos para el día de hoy. Diego Torres, bienvenido, muy buenas tardes también. Guadalupe Medín, bienvenida. Saludos, buenas tardes. User 4547, bienvenido también. Hay un perrito que ladra mucho, no se preocupen, vamos a seguir porque no puedo callarlo por ahora. Más adelante lo callaremos. Remington JR1, bienvenido. Alejandra Gómez, saludos, bienvenida Alejandra, buenas tardes. A Evencio Barrada también los saludo, muy buenas tardes. Tenax, mi querido Tenax Vite, bienvenido, es un placer tenerte de regreso por aquí, te doy la más cordial bienvenida, gracias por tus likes, gracias por estar conectado aquí, mi querido amigo Tenax, aquí en el chat como siempre. Usa 3358, buenas tardes, bienvenido, por supuesto, muchas gracias que estás aquí. También saludamos a Alex, bienvenido, gracias, buenas tardes, mi querido Tenax, gracias por el corazoncito, te lo agradezco mucho, like, muchas gracias. Francisco Nishi, saludos, buenas tardes a Francisco Nishi, bienvenida también Ave Fénix Gemea, Ave Fénix, saludos, buenas tardes. Sam 12, saludos a Sam 12 también y gracias también a Tenax por sus regalos, por supuesto. Yuyu, saludos a Yuyu y saludos y bienvenidísimo como siempre mi queridísimo y muy puntual amigo, muy constante en esta transmisión y en este canal, mi querido amigo Antonio Sotelo desde Los Ángeles, California. Saludos mi querido Antonio, un saludo hasta Los Ángeles, California. Buenas tardes también a ti y un abrazote hasta allá, hasta Estados Unidos, hasta Los Ángeles, California. Bienvenido
bienvenido y buenísimas tardes también para ti y para todos los aquí presentes, por supuesto, que la estén pasando muy bien esta semana calurosa, muy calurosa, por supuesto. Víctor Manzano, saludos, te saludo Víctor Manzano, buenas tardes, también un saludo a ti, qué bueno que estás conectándote. Y así como mi querido amigo Tenax, que le está dando duro a la pantalla con su tap para cosechar esos fabulosos likes y que ya empezó con los regalos. Por ahí tenemos una meta de regalos que espero que podamos cumplir, es un poquito alta, pero ojalá me apoyen por ese lado, ojalá lleguen y me apoyen por aquí con los regalos también. Dice aquí está lloviendo, dice Antonio. Bueno, pues fíjate, pues la lluvia ya en alta en Los Ángeles, California. Un saludo por allá, qué bueno que les está lloviendo. Acá está el calor tremendo y aquí es cuando menos llueve en todo el año, es ahora precisamente en el estado de Tabasco. Arriba la 4T, saludos, dice desde Texas, Rigo, saludos a Rigo, bienvenidísimo, por supuesto, qué bueno que nos están viendo desde el estado de Texas. Un saludo a Rigo, por supuesto, qué bueno que nos ves desde allá, desde Texas. Nos da mucho gusto recibirte y que estés con nosotros, desde luego, pues un miembro más de la Unión Americana de Estados Unidos, a el canal de la 4T, a este canal de nosotros, de todos ustedes también de Somos la 4T Noticias. Bienvenido también Regino, por supuesto, bienvenido Jesús Romero, saludos a ambos, a Regino y a Jesús Romero, nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida, por supuesto, a esta transmisión en vivo, y seguimos dándoles las gracias por estar aquí y anticipándoles que vamos a empezar en un momentito más a decirles los temas que vamos a estar tocando, que son muy buenos, muy interesantes y van a quedar ustedes seguramente muy enterados y va a servir mucho para el análisis, para la reflexión de estos temas. Adolfo Hernández, saludos Adolfo Hernández, buenas tardes, también a Francisco Trujillo, por supuesto. Saludos y a todos los que se sigan, por supuesto, conectando, como Delma, saludos a Delma, saludos a Delma también, y a Fit, y a Gilberto García también, por supuesto, gracias, qué bueno que estás aquí, llegando Fit, y todos los demás que siguen conectando y que le están dando like a la pantalla, como mi querido Tenax Vite, muchas gracias y qué bueno que están aquí. Bueno, ya hay que irse por los temas, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y bueno, ahí les va el tema principal, como ustedes han visto, mi querido Aldo Medina, Elber Gudón, Simón, todos ustedes que siguen conectando, que les doy la más cordial bienvenida también, por supuesto. El tema principal es el Doctor Muerte, Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué le llamamos el Doctor Muerte? Bueno, acompáñenme y lo van a ver. El tema principal del día es por qué el señor Zedillo, que tanto anda criticando, es increíble que ande criticando al gobierno actual, tratándose de nada más y nada menos que el Doctor Muerte. ¿Por qué le decimos el Doctor Muerte? Bueno, acompáñenme que les voy a dar datos muy contundentes de por qué el mejor calificativo que este señor se merece es el Doctor Muerte. Así que no se lo pierda porque va a estar muy interesante este tema. Ese es uno de los temas que va a ser algo larguito, algo descriptivo, si ustedes no conocen a Ernesto Zedillo y lo han escuchado blotear y criticar a la 4T, criticar al gobierno de Claudia Sheinbaum, pues les aseguro que después de este en vivo, ustedes van a saber perfectamente bien qué clase de personaje es Ernesto Zedillo y por qué tiene las manos manchadas de sangre. Así que para estar hablando, la verdad, sinceramente, pues debería de callarse. Vamos a hablar también de la encuesta de las Heras y Asociados, que es la última encuesta, la más reciente, que demuestra precisamente quién tiene la razón, la presidenta Claudia Sheinbaum o la crítica que está haciendo Ernesto Zedillo. Ya vamos a ver después de ver quién es Zedillo, por supuesto. Ahí está la encuesta de las Heras, de la cual vamos a hablar. Vamos a dar algunos datos de esta encuesta. Y también vamos a hablar de se sinceró el vicepresidente de Estados Unidos, este personaje tan siniestro y tan raro, que es el segundo del gobierno de Estados Unidos después del presidente Trump, es el vicepresidente, y que tiene los ojos así como que pintaditos. No sé si se han dado cuenta ustedes, digo cada quien, pero pues parece como que se maquilla el hombre porque tiene como rímel en los ojos. Así que bueno, este señor J.D. Vance, que tanto regañoteó al presidente de Ucrania, vamos a hablar de él porque dijo algo
en donde se ve claramente, salió a relucir qué es el verdadero interés de Estados Unidos, cuál ha sido el interés de la globalización, del neoliberalismo, y lo que ellos siempre han querido, cuál era el meollo de todo este asunto, cuál era el propósito. Lo dijo clarísimo en una conferencia de prensa, así que vamos a hablar de estos temas, así que no se lo pierdan porque es bastante información, es muy muy buena. Y bueno, vamos a empezar porque ya se me está yendo el tiempo. Bueno, vamos a hablar del señor Zedillo, el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué doctor? Bueno, porque estudió su doctorado en la Universidad de Yale, en economía, en Estados Unidos, muy ad hoc con toda esta ralea de vendepatrias que se fueron a estudiar y les cambiaron el CPU allá en alguna universidad gringa, en donde estudiaron ya sea su maestría, su doctorado. Esto empezó desde De la Madrid, aunque ya más formalmente con Salinas, pero desde De la Madrid ya con su maestría allá les fueron cambiando el chip realmente, los fueron transformando en enemigos de su país, en vendedores de México, en traidores al país. Y bueno, pues el doctor Zedillo no es la excepción, hizo todo lo posible por vender, por regalar, por malbaratar al país, pero también el doctor Zedillo se le puede muy bien clasificar como el doctor muerte. ¿Por qué el doctor muerte? Bueno, vamos a analizar un poco algunas cosas del doctor Zedillo, también para que tengamos un poco de contexto. El expresidente Zedillo, sabemos perfectamente sobre la deuda infinita que contrajo, llamada Fobaproa, en donde básicamente pues, se rescataron a las élites, se rescataron a los ricos, y esto causó que miles de mexicanos, cientos de miles de mexicanos, cayeran en cartera vencida, perdieran sus propiedades, perdieran sus vehículos, perdieran sus casas, y que muchos mexicanos por esta razón se suicidaran incluso. Fue una cosa horrible, el famoso efecto tequila, una cuestión desastrosa del gobierno de Ernesto Zedillo que provocó una crisis horrible, pero sobre todo el empobrecimiento de millones de mexicanos, y una cuestión verdaderamente desesperante. Ese fue uno de sus crímenes, pero cuando hablamos del doctor muerte no precisamente nos relacionamos con esto, lo relacionamos con esto, sino con cosas más sangrientas de manera directa, no indirecta. Dice Juan Francisco, la deuda privada la hizo pública. Así es, esta rescate de las élites no fue otra cosa. Mi querido Marco, ya llegaste, gracias mi querido amigo, mi donador principal, Marco. Básicamente, pues hacer más ricas a las élites fue el hecho de acumular deuda pública, deuda de todos los mexicanos, y pasarle este rescate a los ricos, y que todos, el pueblo entero, se volviera pública esta deuda para que todos lo estemos pagando. Entonces este rescate de ricos lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando hasta creo que el 2070 o 2000, no me acuerdo, 2042 dicen los más digamos, los que piensan mejor, los que tienen mejor expectativa, pero hay quienes dicen que hasta el 2070 o algo así. Bueno, en fin, ese es uno de sus pecadillos, el señor descarado. También las míseras pensiones para los trabajadores jóvenes. Él hizo toda una cuestión de cambio en la cuestión de las afores, de las pensiones, en donde pues millones de personas perdieron sus pensiones. También estuvo encargado de la privatización, el malbaratar realmente los ferrocarriles nacionales, los vendió a empresas privadas de Estados Unidos, y después de salir del gobierno se fue a trabajar para una de estas empresas ferroviarias de Estados Unidos, a las cuales les dio las empresas mexicanas de ferrocarriles en su sexenio. Así que pues imagínense la famosa puerta giratoria: gobiernas, los haces ricos, les vendes las cosas, les das los regalitos, y después viene la puerta giratoria, después de que termina el sexenio del gobierno, lo premian dándole trabajo al señor. Así fue lo que pasó, y sigue trabajando ahí, sigue trabajando en esta empresa ferroviaria gringa. Dice, los optimistas dicen 2042, así es, mi querido Francisco, los optimistas, mi querido Francisco, saludos, gracias mi querido Juan Francisco. Y bueno, los más pesimistas hablan de por ahí de los 2070 y tantos, pero sí, vamos a hablar de los optimistas, ¿no?
Por lo menos, en 2042 se terminaría de pagar esta deuda externa causada por Ernesto Zedillo Ponce de León. Bueno, también reprimió la huelga de la UNAM, una represión horrible, donde se metió en la UNAM y reprimió en la huelga que buscaban los estudiantes que no se privatizara la educación pública. Eso también fue uno de sus pecadillos, pero bueno, vamos a hablar de por qué el doctor Muerte, ¿no? Que eso es lo que nos trae a este en vivo, el tema principal. Tiene este señor, Ernesto Zedillo, las manos manchadas de sangre, de manera directa, por las matanzas que se llevaron a cabo en su sexenio. Matanzas orquestadas por diferentes personajes, pero pues las órdenes las daba él, las mandó a hacer él, las mandó a implementar estas matanzas él. Personalmente, el presidente Zedillo fue el que mandó este tipo de asesinatos en todo el país. Y vamos a poner algunos ejemplos, ahí les va. Así que prepárense. ¿Por qué tiene las manos manchadas de sangre Ernesto Zedillo? Bueno, número 1, los homicidios de opositores de izquierda. Tuvieron una persecución terrible en el sexenio de Zedillo. Los opositores de izquierda a su gobierno, en ese tiempo del PRD, de los partidos de izquierda, en este caso principalmente el PRD, y estos asesinatos de opositores tuvieron una continuidad, porque esto ya venía desde el sexenio de Salinas de Gortari. Había empezado la persecución de opositores políticos. Acuérdense que Salinas se impuso con un fraude espantoso. Bueno, con el sexenio de Salinas se asesinaron a 299 militantes de la izquierda. 299, o sea, prácticamente 300 militantes de izquierda fueron literalmente asesinados, mandados a asesinar por el gobierno en turno de Salinas de Gortari. En el caso de Zedillo, superó este número de asesinatos de Salinas con 397, o sea, prácticamente 100 más, casi 400 asesinatos, casi 100 más. O sea, entre ambos, los sexenios de Salinas y de Zedillo, se asesinaron a 696 personas, 696 mexicanos, por el simple hecho de ser opositores a sus gobiernos, opositores al PRI, opositores a los gobiernos primero de Salinas y luego de Zedillo. 696 mexicanos. Bueno, ese es uno de sus delitos. Ahí les van porque son varios, por los que se manchó las manos y las tiene manchadas de sangre. Número 2, el 28 de junio de 1995, la masacre de Aguas Blancas, se llevó a cabo la masacre de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, Guerrero, en la cual se asesinaron a 17 campesinos, a los que, por cierto, se les sembraron armas, después de asesinarlos, les sembraron armas para acusarlos de ser subversivos, de que iban armados, se enfrentaron con un convoy y pues fueron asesinados. Pues no, esta versión fue completa, total y absolutamente desmentida de dos formas. Una de ellas por los sobrevivientes, porque aunque ustedes no lo crean, de estos campesinos de Aguas Blancas asesinados, que fueron 17, algunos sobrevivieron a este ataque. Y estos que sobrevivieron, pues desmintieron la versión de que estaban armados y se probó que las armas fueron sembradas. Pero no solo eso. Un año después de ocurrida, en febrero del 96, Ricardo Rocha sacó un video de la matanza. O sea, el video, alguna autoridad lo habrá grabado, pues por ahí se lo pasaron a Ricardo Rocha, de Televisa en ese tiempo, y Ricardo Rocha lo pasó en cadena nacional, en el Canal 2, en Televisa. Un video en el que se apreciaba claramente la matanza de estos campesinos, de estos 17 campesinos, inermes, desarmados. Ahí se ve claramente, se veía en el video. En respuesta a esto, claramente este gran demócrata, Ernesto Zedillo, gran demócrata, fíjense, nada más irónicamente lo digo, ordenó a Televisa el despido de Ricardo Rocha y del vicepresidente de noticias de Televisa, Alejandro Burillo. Porque, pues, Alejandro Burillo, este señor vicepresidente, pues le dio la autorización a Ricardo Rocha para difundir este video. O sea, pasó por la orden
no solo Ricardo Rocha lo pasó porque quería o porque se le ocurrió por voluntad propia, no, ya tenía la autorización del vicepresidente en ese tiempo de Televisa, y bueno, pues les costó el pescuezo, les costó, bueno, no literalmente, pero les costó el trabajo tanto a Ricardo Rocha como al vicepresidente Alejandro Burillo de Televisa. Este fue un crimen ordenado por el compadre de Zedillo, literalmente su compadre, que era el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, quien tenía a su vez como brazo derecho represor al sanguinario militar, ustedes habrán oído hablar de él, Mario Arturo Acosta Chaparro, muy famoso, un general que tenía mucho historial de ser un represor. Bueno, él fue el que lo orquestó de manera directa bajo las órdenes del gobernador de Guerrero y a su vez bajo las órdenes de Ernesto Zedillo. Así que las manos completamente manchadas de sangre. Ahí les va el número 3. No acabamos, son 5, son 5. El número 3 de estos crímenes horribles de un expresidente fue en 1997. En medio de la crisis económica causada por él mismo, por cierto, Zedillo conoció que los paramilitares que armó el ejército, del cual, por cierto, él era el comandante supremo, o sea, asesinaron a un grupo de 45 mujeres, hombres, niños y no natos en Acteal, en Chiapas. Este asesinato fue la cosa más aberrante, más horrible, de impunidad, de abuso, es el crimen más atroz quizás, no es que los demás no lo sean, pero se trataba de un grupo de campesinos de Chiapas que se llamaba Las Abejas y que estaban rezando en una iglesia cuando los asesinaron. Y insisto, se trataba de mujeres, hombres, niños y de mujeres embarazadas a las cuales las asesinaron y les abrieron la panza y asesinaron a sus niños dentro del vientre. Una cosa horrible, verdaderamente espantosa, por órdenes de Ernesto Zedillo. Y les digo, era un grupo de una cooperativa religiosa que estaban en una iglesia rezando y que lo único que trabajaban era por los derechos humanos, pero eran 45 mujeres, hombres, niños, muchos niños y mujeres embarazadas con sus bebés, a las cuales fueron asesinados todos ellos. Esto fue como parte de la guerra de baja intensidad que implementó Ernesto Zedillo en todo el país y que continuó en 1998 con otras matanzas, de las cuales ya voy a hablar. Pero lo que les digo, por ejemplo, en el caso de Chiapas, particularmente para luchar contra el ejército zapatista, supuestamente, y desde antes, el gobierno de Chiapas, en ese tiempo, y el gobierno federal, de Salinas primero y luego Zedillo, armaron lo que se llamaba paramilitares, grupos paramilitares, armados por el ejército, entrenados por el ejército, para que, pues, no se viera involucrado ni la policía del Estado directamente, ni el ejército directamente, sino que pudieran echarle la culpa a alguien más. Estas famosas paramilitares que se les llamaba guardias blancas, trabajaban, habían sido entrenados y estaban bajo las órdenes del ejército y por supuesto del comandante supremo del ejército, que era el presidente de la República. Así que un crimen de lesa humanidad, un asesinato atroz de muchas personas y no hemos terminado. Ahí les va. El 7 de junio de 1998, mientras Zedillo conmemoraba, fíjense qué irónico y chistoso, mientras Zedillo conmemoraba el Día de la Libertad de Expresión, el ejército perpetró otra matanza en la escuela bilingüe Caritino Maldonado en la comunidad del Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues soldados al mando del general Juan Manuel Oropesa Guernica, comandante de la 27ª zona militar, mataron a 11 personas completamente desarmadas. ¿Qué les decían? Antes de asesinarlos, les gritaron:
salgan perros muertos de hambre. Y bueno, pues los sacaron a gritos, y una vez que salieron, les gritaron para que salieran a estas personas que estaban en esa escuela y ya habían pasado la noche ahí, habían pernoctado, después de celebrar una asamblea en la misma escuela. Pues los sacaron, los ejecutaron en la cancha, algunos de ellos, y a otros en un salón de clases, de estos 11 personas a las cuales fueron asesinados de manera cobarde, de manera vil. Les digo, algunos en la cancha de la escuela y otros en el salón. Y en ese salón quedaron marcadas las huellas de sangre y los balazos a los que les dispararon arrodillados, fíjense, arrodillados y por la espalda. Y la sangre quedó en las paredes, mancharon las paredes de sangre de estas personas que asesinaron en el salón. Y bueno, finalmente, el número 5 de estos grandes crímenes por los cuales es famoso este doctor Muerte, 3 días después de lo que les acabo de mencionar, el 10 de junio de 1998, elementos del ejército y agentes de seguridad pública de Chiapas, de la Policía Judicial del Estado de Chiapas y de la Policía Judicial Federal cometieron otra matanza, esta vez de 8 campesinos en el municipio del Bosque. También, igual, otro modus operandi de este expresidente, al cual claramente le podemos decir, le podemos llamar un asesino con las manos manchadas de sangre, el famoso, porque por eso es famoso, el doctor Muerte. Ahora, fíjense, de ninguno de estos crímenes habló Zedillo en su nueva irrupción pública en México. Claro, él no dijo nada de eso, no se atreve a decir sobre su historial negro, sus cadáveres, su sangre que tiene embarrada en las manos, de todo lo que él hizo en su sexenio, y se atreve a criticar. ¿A cuántas gentes sacó Zedillo de la pobreza? ¿A cuántos mexicanos? O más bien por el contrario, ¿a cuántos mexicanos sumió en la pobreza, como les dije al principio de este en vivo? Yo creo que más bien fue eso. Hay datos, ahí están los datos del Banco Mundial, están los datos del INEGI, ustedes pueden buscarlos. Muchos mexicanos pasaron de la línea de la clase media y se convirtieron en pobres durante el sexenio, particularmente de Zedillo. Entonces, a muchos mexicanos no solo no los sacó de la pobreza, sino que los sumió en la pobreza a veces extrema. Y cínicamente el señor salió a decir que para Morena la democracia no es lo mejor para el país, eso dice él, y que desde el sexenio anterior inició Morena el desmantelamiento de la democracia. Imagínense nada más el cinismo de este tipo. Es una total y absoluta mentira, y además de un gran cinismo. Y también dijo que hay censura en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la pregunta es, ¿cuál censura? ¿Cuál censura? ¿Qué no está Zedillo hablando, criticando, ofendiendo, mintiendo libremente, impunemente al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué no lo está haciendo? Entonces, ¿cuál censura? Y no solo él, sino que él lo dice, él lo publica, a él lo entrevistan, y quien lo entrevista y quienes reproducen esa entrevista de Zedillo, dice el bandido, saludos raza de izquierda, saludos. Quienes reproducen este mensaje de Zedillo, esta crítica, esta estupideces que dice, que no se les reprime, se les censura, no, lo hacen, lo dicen, lo publican, lo reproducen, lo multiplican, lo difunden completamente. Todo lo que Zedillo dijo lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo de manera libre. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cuál censura? Lo logramos, mi querido amigo. Gracias, mi querido Marco. Contigo siempre lo logramos. Gracias, amigo. Bueno, también Ernesto Zedillo pidió parar la elección judicial. Claro. Porque, ¿saben por qué? Porque él prefirió despedir por sus
ya saben, por sucesos, él prefirió despedir a toda la Suprema Corte y formar un consejo de la judicatura a su total gusto. Él prefirió hacer eso y pide parar la elección judicial porque no es democrático. No es democrático que la gente, que ustedes y yo, que todo el pueblo decida y elija a los miembros del Poder Judicial, pero sí fue democrático que él solo, por su propia iniciativa, por sus calzones literalmente, despidiera a toda la Suprema Corte de Justicia que había y formara una nueva, que le llamó, incluso le cambió el nombre, un consejo de la judicatura de puros cuates, de sus amigos, de los que él quería tener como jueces. ¿Qué no eso es un acto totalmente dictatorial? El que uno de los tres poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, el jefe del Poder Ejecutivo, disuelva y nombre a otro Poder Judicial, que no es algo en contra de la democracia, que no es algo autoritario, el invadir otro poder. Son tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pues este señor, siendo el jefe del Poder Ejecutivo, le valió queso y deshizo al Poder Judicial que había para formar uno a su poder, a su gusto, por su capricho, y se atreve a hablar de que Morena es una amenaza para la democracia. Bueno, pues es de verdad que es de risa, es ridículo, y quienes lo publican y quienes lo reproducen, pues qué falta de sentido, de análisis, de lógica, y quienes escuchan este tipo de argumentos, como los de la derecha, los conservadores, y lo creen, y lo valoran, y lo validan, y piensan que es cierto, pues ¿con qué bases? ¿Con qué lógica? ¿Con qué sentido? Con puro odio hacia la Cuarta Transformación y hacia Morena, porque no tiene ningún sentido. Luego, Zedillo dijo, ya para finalizar, que ser popular no es lo que debe ser un presidente, no es la función de un presidente o presidenta ser popular, sino servir a la nación, dice él. Bueno, nada más le vamos a recordar al expresidente Zedillo que un presidente es popular, o una presidenta en este caso, es popular porque el pueblo considera que está sirviendo a la nación, que está haciendo las cosas bien, sino porque va a ser popular. Pero además, un presidente o un expresidente es impopular. ¿Por qué? Porque es corrupto, porque es inepto, porque es un asesino, porque es un criminal, un traidor a la patria, o todas las opciones anteriores juntas. Eso lo hace impopular. Eso lo hace impopular. Así que, pues, señor Zedillo, qué casualidad, ¿no? Alguien que dice que no se es presidente para ser popular, pues claro que lo va a decir él porque él es impopular. No le conviene decir lo contrario. No, además es bastante estúpido decir que no es su función. Un reconocimiento, un aumento de la popularidad, de la aprobación de un presidente por parte de su pueblo, es un reconocimiento de que lo está haciendo bien, de su propio pueblo. Eso es democracia, señor Zedillo. Eso es democracia. Lo otro, pues, yo no sé cómo se puede servir a la nación sin ser popular. Esa sería otra pregunta que yo le haría a Zedillo. Todas juntas, dice Juan Francisco, así es, todas juntas. ¿Cómo se puede ser popular si no se sirve a la nación? O más bien, al revés, como lo dice el Zedillo, ¿cómo se puede servir a la nación siendo impopular? Es un poco extraño, ¿no? Bueno, vamos con la encuesta de Las Heras, porque ya se me está acabando el tiempo. Una encuesta, ¿quién es de Las Heras? Ya lo he dicho varias veces en ocasiones anteriores, por si no lo saben ustedes, esta encuestadora de Las Heras y Asociados es la que tiene el reconocimiento por ser la única que le atinó exactamente a la proporción grandísima con la cual ganó la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Otras encuestadoras sí, algunas de ellas decían que iba a ganar Claudia Sheinbaum, pero ninguna le dio al clavo en la diferencia tan grande. Y a la encuestadora esta de Las Heras la tiraban a loca. Decían, no, pero es que están locos, ¿cómo es posible? No puede ganar por tanto las demás encuestadoras.
¿Pero qué creen? Tenían razón, tuvieron razón. Esa fue la proporción por la cual ganó la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos a unos datos que tienen que ver con esta encuesta, ya para quizá terminar por el día de hoy. A ver. A ver, creo que ya estaba abierto. Es que pensé que no estaba abierto, pero sí, ya está abierto. Perdón. Bueno, vamos a hablar primero del conocimiento y opinión de los expresidentes. Fíjense nada más. El conocimiento, bueno, pues el pueblo mexicano los conoce bastante bien, porque de conocimiento, pues el 99% tiene conocimiento del presidente López Obrador. También el 99% a Felipe Calderón lo conocemos muy bien. El 99% a Peña Nieto también lo conocemos muy bien. Pues por ahí están un poquito abajo Vicente Fox, que lo conoce el 98%, a Salinas de Gortari el 98%, y eso que ya tiene tiempo que gobernó México, y a Ernesto Zedillo es el menos conocido de todos los que les acabo de mencionar con 95%, pero lo conocemos, lo conoce el pueblo mexicano, un 95%. Ahora, ¿cuál es la opinión positiva de estos presidentes y expresidentes? Ahí les va. No, más bien expresidentes, porque no está la presidenta actual. Ok, de estos expresidentes, ¿cuál es la opinión positiva? El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una opinión positiva del 67%, mientras que la negativa del 23%. Le sigue Felipe Calderón con un 57% de opinión negativa y solo un 25% de opinión positiva. Luego está Vicente Fox con un 56%, casi lo mismo, de opinión negativa, 56%, y solo un 24% de opinión positiva. Empatado con Ernesto Zedillo, que tiene una opinión negativa del 56% y una opinión positiva de solo el 23%. Un Enrique Peña Nieto, que ahí sí les gana, con una opinión negativa del 64%, fíjense, Ernesto Zedillo, de Enrique Peña Nieto, 64% opinión negativa, 17% nada más de opinión positiva de Peña Nieto. Y finalmente Salinas de Gortari, que pues es el villano favorito, lo sabemos muy bien, que tuvo una opinión negativa del 70%, mientras que solo una positiva del 16%. ¿Ok? Ahora, ¿qué presidente fue el más democrático? El 59% dice que Andrés Manuel López Obrador. Digo, vamos a tomar nada más en cuenta a Zedillo, porque los demás pues voy a tardar mucho. Zedillo, dice la gente que solo el 7% dice que el más democrático fue Zedillo. El menos corrupto, pues el 54% de los mexicanos dice que Andrés Manuel López Obrador fue el menos corrupto. Solo el 7% dice que el menos corrupto fue Ernesto Zedillo. El menos autoritario, el 45% de los mexicanos dice que Andrés Manuel López Obrador fue el menos autoritario, mientras que solo el 8% dice que el menos autoritario fue Zedillo. El más justo, pues el 65% de los mexicanos dice que Andrés Manuel López Obrador fue el más justo, mientras que solo el 5% dice que fue Zedillo. El más capaz, el 56% dice que Andrés Manuel López Obrador, mientras que solo el 6% dice que Zedillo. ¿Con quién le ha ido mejor a usted y a su familia? El 62% de los mexicanos dice que con López Obrador, mientras que solo el 2%, pues sí, ya se los dije, lo del Fobaproa, el 2% dice que Zedillo. ¿Con quién le ha ido mejor a México, al país? El 61% dice que Andrés Manuel López Obrador, que con él, y solo el 3% que con Ernesto Zedillo. Ahora, en días recientes, el expresidente Zedillo acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de querer acabar con la democracia mexicana, ya se los había mencionado. Y según la encuesta de las Heras, dice la pregunta: ¿usted considera que esto es cierto o falso? Bueno, el 60% de los mexicanos dice que es falso, mientras que solo el 24% dice que es cierto, y el 16% dice que, pues, que no sabe o no contestó. Entonces, 60% dice que es falso que la presidenta Claudia Sheinbaum quiera acabar con la democracia. Luego, ¿qué dijo Zedillo? Que Morena quiere desaparecer al Poder Judicial
y la pregunta es, ¿usted considera que esto es cierto o falso? El 57% de los mexicanos dice que es falso, mientras que solo el 29% dice que es cierto, que considera Morena desaparecer al Poder Judicial. Quien lo desapareció, vamos a decir claramente, y en los hechos, tal cual, lo hizo a su gusto, lo desapareció, fue Ernesto Zedillo. Pero bueno, 57% dice que lo que dice Zedillo es falso. Ahora, también Zedillo declaró que Morena no cree en la democracia y por eso le quitó presupuesto al INE. Y dice la pregunta, ¿usted considera que esto es cierto o falso? El 59% de los entrevistados, los mexicanos, dice que es falso, mientras que solo el 28% dice que es cierto, que Morena le quitó el presupuesto al INE. Bueno, así que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Ernesto Zedillo de hacer pública una deuda privada y rescatar a los banqueros y empresarios con el Fobaproa. Y la pregunta de la encuesta es, ¿usted considera que esto es cierto o falso? El 20% dice que es falso, mientras que el 61% dice que es cierto. ¿Qué es lo que dice que es cierto la gente? Bueno, que Ernesto Zedillo hizo pública una deuda privada y que rescató a los banqueros y a los empresarios con el Fobaproa. El 61% dice que eso es cierto. También la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al expresidente Zedillo de ser el responsable, ya lo platiqué hace un momento, ya les di los datos, el responsable de las masacres de los indígenas de Acteal y de Aguas Blancas, entre otras, pero bueno, aquí la pregunta es Acteal y Aguas Blancas. La pregunta es, ¿usted considera que esto es cierto o falso? El 54% dice que es cierto, mientras que solo el 23% dice que es falso. Otra vez la razón a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que esta es la última de la encuesta, la última pregunta, y ahí les va. Asimismo, acusó la presidenta al expresidente Zedillo de ser antidemocrático, él sí, porque negoció con el PAN para que perdiera el PRI y ganara Vicente Fox. ¿Usted considera que esto es cierto o falso? El 57% dice que es cierto, mientras que solo el 29% dice que fue falso, que es falso esto. Y yo quiero decir, ya para terminar este tema, que en relación a esto, ya había un acuerdo, por ahí ha salido a la luz, ya había un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el financiamiento, para el préstamo tan grande que solicitó al gobierno de Estados Unidos, un préstamo que le solicitaron a Bill Clinton de millones y millones de dólares. Y para autorizar ese préstamo, el gobierno de México, pues cedió de que tenía que llegar el PAN, que era el siguiente para el gobierno de México, para fingir esta democracia bipartidista al estilo gringo, que le tocaba al PAN. Entonces el PRI pues cedió porque pues ya se había comprometido. Era un acuerdo y la verdad es que ya eran PRIAN, ya eran lo mismo realmente, no fue la gran cosa, no es como se pinta. Fueron 50 millones de dólares. Bueno, gracias por el dato, mi querido Tenax. Sí, 50 millones de dólares fue lo que costó, lo que se comprometió para este préstamo de Estados Unidos, y con eso pues dijeron pues que entre el PAN, le toca al PAN, y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos quiere, pues órale pues. En realidad pues era PAN con lo mismo, es la misma burra, la misma cosa, porque pues los dos neoliberales, la privatización de todos los sectores, la entrega de México al extranjero, bueno, o sea, a final de cuentas, pura faramaya. ¿Por qué lo digo? Porque este señor se la da de más gran demócrata, y los adoradores de él, los intelectuales, pseudo intelectuales de derecha, que lo adoran, que le hacen reverencia por haber traído la democracia, pues es una payasada. Es una verdadera mascarada, es una tontería. El supuesto cambio, como dice mi querido José Miranda, que no te he saludado. Saludos, José Miranda. El supuesto cambio, que tanto vociferaron que él fue el que dio la democracia a México. Mentira, eso estaba pactadísimo con Estados Unidos. Esa transición al PAN ya estaba súper preparada.
Imagínense el gerente de Coca-Cola, ¿cómo no? En fin, bueno, ese es el dato de la encuesta de las Heras. No sé si me dé tiempo, no creo que me dé tiempo para lo siguiente, pero bueno, vamos a empezar. Fíjense que el otro tema que traigo por aquí es el de una declaración que hizo J.D. Vance, este vicepresidente de Estados Unidos, que en un video literalmente se sinceró, soltó toda la sopa y básicamente pues dijo lo que siempre han querido ellos, qué es lo que está detrás de los intereses de Estados Unidos, de los neoliberales, de este mercado impuesto desde los años 80, este libre mercado que pues trataba de sumir más en la pobreza a los países pobres y enriquecer a los países ricos. Ese era el plan. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Vance? Vamos a ver si me da tiempo porque me retrasé un poco. Yo creo que tengo 15 minutos. Sí me da tiempo. Dice J.D. Vance, este vicepresidente de ojos pintados: suponíamos que podríamos separar la fabricación de las cosas del diseño de las mismas. Es lo que ellos querían hacer. O sea, unos fabrican los productos y otros los diseñan. Nosotros los diseñamos y mandamos a que los fabriquen los pobres. Bueno, o sea, literalmente lo que este señor Vance dice, que los países ricos se iban a encargar del diseño y los países pobres de la producción, y así, naturalmente, en este modelo que ellos estaban imponiendo a nivel mundial, dentro de la cadena de distribución, la idea de la globalización como tal suponía que los países ricos subirían en la cadena de valor, lo que los harían despegarse de los países pobres, quienes se dedicarían a hacer mano de obra barata, a hacerlo más simple y a convertirse en maquiladoras, en carne de cañón, países pobres con salarios mínimos, de hambre, que solamente su función era fabricar. Esa era la idea. Bueno, el problema, amigos, para los países ricos fue que los países que eran buenos para fabricar o para manufacturar los productos, hablemos de China y de otros países del sudeste de Asia, pues resultaron buenos para diseñarlos. Resultaron buenos para diseñar los productos también, no nada más para fabricarlos. Mi querido Gerardovich, saludos, bienvenido, qué bueno que te tenemos aquí, bienvenidísimo. O sea, ellos pensaron que podrían sostener o evitar, más bien, que esto ocurriera. Evitar que los países pobres se convirtieran no solo en fabricantes, sino en diseñadores. ¿Cómo? Bueno, por la guerra, imponerles la manipulación, imponerles golpes de Estado, a través del terrorismo de la CIA, a través del asesinato de presidentes electos, a través de la imposición de sanciones económicas, estos ejemplos y otros más, para imponer sus condiciones y para evitar que los países pobres, entre comillas, pudieran llegar a diseñar y no solo fabricar. Un ejemplo de esto fue Shenzhen, que es una región de China muy importante, que se convirtió, con este modelo que estaban imponiendo los gringos, en un lugar donde se mandaban a manufacturar, por ejemplo, los iPhone. Mandaban a manufacturar los iPhone a este lugar de China, y resultó que, pues que ahora, este lugar, Shenzhen, pues hacen mejores celulares que los de ellos, y hacen mejores coches, y así me la puedo llevar, hacen mejores cosas, en general, muchas cosas que inicialmente fabricaban, pues empezaron a diseñarlas, no solo a fabricarlas, diseñarlas y fabricarlas, y al diseñarlas mejores y más baratas. Pero la pregunta es, ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo lograron eso? Particularmente China, ¿cómo lo logró? Bueno, básicamente porque el gobierno chino buscó los beneficios de la clase trabajadora, no de los ricos de su país. Se enfocó en beneficiar a la clase trabajadora china, organizando, por ejemplo, zonas económicas especiales,
que se quedan con el capital intelectual, o que, por ejemplo, obligaban a que los inversionistas también capacitaran a la fuerza de trabajo. O sea, que no solo se convirtieran en maquiladores, sino que, órale, pues los tienen que capacitar, tienen que capacitarlos. Una vez capacitados, la fuerza de trabajo, los trabajadores, pues resultaron más fregones. También el gobierno chino lo que hacía es empoderar a las comunas para gestionarse como unidades productivas, y no solo como unidades comunales, sino como unidades productivas. Lo que hizo que este juego perverso de los gringos y de los ricos en general, europeos también, gringos y europeos, se perdiera. No les funcionó, se les echó a perder el plan, el teatrito. Este plan malévolo de hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, pues no, se les echó a perder. En síntesis, ¿qué fue, ya para terminar el tema, qué fue lo que dijo Vance, vicepresidente de Estados Unidos? Para resumir todo lo que les acabo de decir, ¿qué fue lo que dijo? Así, si lo puedo sintetizar, todo lo que les acabo de explicar, pues lo reconoció. ¿Qué fue lo que dijo? El plan de nosotros era dejar pobre al sur global y hacer rico al norte global. Ese era el plan. Ese era el plan de ellos. Pero pues, ahora sí que se les echó a perder. No les funcionó. Y no solo lo hizo China. No solo lo hizo el gobierno de China. Hay otros países del sudeste de Asia y de otros lugares del mundo que pues no se conformaron con ser maquiladores. Que los gobiernos de esos países invirtieron en tecnología, invirtieron en infraestructura, invirtieron en la mano de obra, en capacitarla, y empezaron a ya no solo maquilar, también a diseñar, también a vender productos terminados, y resultó que los productos terminados pues eran más baratos que los gringos y de mejor calidad. Y pues lo que pasó fue que invadieron el mercado mundial. Salieron de las fronteras de China y de otros países del sudeste de Asia y empezaron a competir de una manera, ¿dirán los gringos, desleal? Pues no, porque son eficientes, les sale más barato producir las cosas y pues sus productos resultaron buenos. Y ante la opción de un comprador de un producto caro y un producto barato, que es barato pero que es bueno, pues se van por el bueno, barato, bueno, bonito y barato. En lugar del caro y bonito, pues uno barato y muy bonito. Y sobre todo muy efectivo, muy eficiente. Durante mucho tiempo se había orquestado esta mentira para tapar a China, para afectar a China, de que los productos chinos eran de mala calidad y se rompían y no servían, y no valía la pena invertir en ellos aunque fueran baratos. Pero China fue mostrando que pues esto era una percepción equivocada, era una manipulación de Estados Unidos para tratar de desmotivar que se vendieran los productos chinos en su mercado y en otros mercados y que les echaran a perder el negocio. A final de cuentas la realidad se impuso y los chinos demostraron que tienen calidad y que tienen buen precio. Entonces pues con eso los gringos ya no pudieron competir. Y además, para acabarla de amolar, los gringos se hicieron el harakiri solos, se dieron en la torre solos, porque al mandar a fabricar los productos, todos, prácticamente la mayoría, a otros lugares, a estos países entre comillas pobres, se quedaron ellos sin poderlos fabricar en su territorio. De ahí el intento que hace Trump ahora de imponerles aranceles a los productos para que entren a su fabuloso mercado. Pero la verdad es que los que necesitan comprarlos son los que tienen que pagar la diferencia, son los gringos. Si quieren, pues que les cueste. Y si todavía les quieren imponer sanciones a los que producen estos productos baratos y de buena calidad, pues los chinos, sobre todo los chinos, pues pueden optar en no venderle estos productos a Estados Unidos si los aranceles son demasiado altos para entrar a ese mercado. Pueden optar por otros mercados que para eso tienen el resto del mundo, como lo han dicho los chinos. O sea, no necesitan a fuerza el mercado chino, que solamente es el 15% de lo que exportan los chinos. El 15% va a Estados Unidos, iba a Estados Unidos.
ese era el objetivo de su exportación, o ese ha sido. Entonces ese 15% se puede catafixiar fácilmente por cualquier otro o por muchos otros países, se puede cambiar. A los chinos realmente ni el sueño les quita, ni el sueño les quita. Entonces, pues finalmente en el pecado llevaron la penitencia con este plan malévolo que lo que quería era empobrecer a los países pobres y hacerse ellos más ricos, y lo único que hicieron los gringos al hacer eso es ser dependientes de los productos que les llegan desde fuera, para todo, tanto en la tecnología como en la industria, como en el campo, incluso en el campo también. O sea, se volvieron receptores por voluntad propia. Lo dije la semana pasada en el en vivo, véanlo, del jueves pasado. O sea, lo describí tal cual. El proceso pues, se echó a perder porque ellos crearon su propio problema. Le quieren echar la culpa a los chinos, pero en realidad el sistema tal cual es y se impuso, que es el sistema de comercio global, la globalización, el sistema neoliberal, pues la diferencia es que los chinos lo aprovecharon magníficamente y los gringos con ese sistema, se hicieron dependientes. Y el asunto es que en el caso particular de China, no de otros países, pero en el caso particular de China, Estados Unidos no tiene manera de imponerles condiciones. O sea, el presidente Trump puede amenazar de mil maneras a otros países del mundo con invasiones militares, con sanciones económicas, con que no entren sus productos a su mercado, y habrá países que, pues quizá como México, pero habría que ver también, que sí, la mayor parte de sus exportaciones van a ese mercado, entonces sí los ponen en un aprieto. Pero en el caso de China, yo les digo, solo el 15% de los productos chinos van al mercado de Estados Unidos, así que pues le hacen lo que el viento a Juárez a China. Además, China no puede responder a otro tipo de medidas coercitivas de Trump, porque es una potencia económica, y bueno, aunque no tenga el poderío nuclear de Estados Unidos, pues no, sería muy difícil que Estados Unidos los amenazara con armas nucleares. Sería realmente demasiado aventurado llegar a esos extremos tan patéticos, tan ilógicos, cuando además la relación de amistad, de cercanía económica, de cercanía política que se ha creado entre China y Rusia, que sí tiene un poderío militar muy grande, igualmente o superior un poco a Estados Unidos, pues esa cercanía con Rusia le ayuda a China para poder decir, espérate tantito, si tampoco me amenaces, porque yo también tengo quien me defienda, en dado caso, que se trate de eso. Y esa cercanía que se ha dado entre China y Rusia, pues la verdad ha sido algo construido por el mismo Estados Unidos. China y Rusia no se llevaban bien. Son países que estaban, sí, quizás modelos originalmente de izquierda, socialistas, originalmente ambos, de diferente manera, pero originalmente socialistas, pero eso no los acercaba, no eran precisamente amigos. Eran competidores, no eran amigos. Y ahora, con el BRICS, pues son la fuerza más grande de ese bloque económico. Y están integrados de muchas maneras, energéticamente, económicamente, políticamente, de manera bastante fuerte. Así que ese es otro de los resultados desastrosos de la política exterior de Estados Unidos, que queriendo dividir a Rusia y a China, lo único que hizo fue acercarlos. Y lo que sigue haciendo es acercarlos más uno con el otro, porque se han dado cuenta que les conviene más estar juntos y ser aliados que estar separados. En la nueva economía mundial, en la nueva situación geopolítica mundial, Rusia y China pues, son aliados y se han convertido en una fuerza económica muy fuerte, muy importante, junto con otros países que también se les han aliado. Pero fundamentalmente ellos dos, quizá la India, también por el nivel de su economía, la magnitud de la población y de la economía, lo que representa la India, pues son poderosísimos. O sea, realmente
son economías grandísimas, muy, muy fuertes. Ya implican algo fuerte a nivel mundial. En fin, amigos, pues esto ha sido la información del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias a todos los que estuvieron dando regalos. Gracias a mi querido amigo Marco, que se lució como siempre y nos permitió llegar a la meta de regalos. Gracias a todos los que se han conectado, a los que estuvieron dándole like a este en vivo, dándole tap en la pantalla, por supuesto, compartiendo. Acuérdense de compartir esta información con más gente. Y bueno, a quienes no lo hayan hecho y sigan aquí conectados como tal, les recuerdo, es muy importante que vayan al canal de YouTube, somos la 4T Noticias, para que se suscriban. Si no lo han hecho, échenos la mano, váyanse allá al canal de YouTube y suscríbanse. Mi querido José dice, gracias, muy buen rato. Gracias por tu opinión, mi querido amigo, gracias, cuídate tú también. Pasen un excelente día, una excelente tarde a todos los que estuvieron aquí, mi querido José Miranda, mi querido Juan Francisco, gracias a ti, mi querido Juan Francisco 2025, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a mi querido amigo de Los Ángeles, Sotelo, gracias a mi querido Tenax Vite, gracias a Gerardovich que por ahí estuvo. Un abrazo, un gran abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos, mi querido Juan Francisco, hasta Texas. Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Espero que si no lo has hecho, espero que te suscribas al canal de YouTube. Te invito a que vayas y te suscribas. Allá te estaremos esperando para que también, si es tu primera vez aquí, mi querido amigo Juan Francisco, pues que veas los en vivo anteriores. Allá los tenemos grabados. Allá cualquier día anterior que hayamos transmitido en vivo. Aquí tienes tu canal para que tú estés presente como siempre, de lunes a jueves. Acuérdate, todas las transmisiones son de lunes a jueves a las 6:30. Ayer no tuve, pero bueno, normalmente es de lunes a jueves a las 6:30, 6:30 a 7:30. Y te digo, te invito a que vayas a YouTube, veas los en vivo anteriores y sobre todo te suscribas, te suscribas allá. Gracias, dice que me sigue en todos lados. Gracias, mi querido Juan Francisco. Bueno, pues nos vemos mañana.